Como siempre, lo primero que hacemos cuando el precio llega a nuestra zona es estar muy pendientes de los niveles en donde el precio se nos pudiera escapar de la zona y también la proporcionalidad de ella. Por defecto, siempre que el precio, os recuerdo, siempre que el precio entra en la zona, el patrón que vamos a ir a buscar es patrón de un engaño. Ese patrón de engaño ya sabéis que debería de tener los patrones, los niveles de engaño, perdón, de forma proporcional, así que estaríamos esperando que el precio nos iniciara nuestra pauta número 2. Pero habrá veces que ocurra lo siguiente. El precio nos empieza a generar la pauta número 2, nos deja ahí, en este caso, el máximo y aquí el mínimo, y nosotros ya estaríamos trazando con nuestro fibo de entrada y observando dónde nos van quedando nuestra zona de engaño. Iríamos observando ya que esa zona de engaño fuera proporcional. Estaríamos tirando el fibo de entrada a toda la pauta número 2, seguiríamos observando esa zona de engaño, exactamente igual aquí, estaríamos observando, vemos que de momento la zona de engaños no es proporcional, pero va a haber veces en donde el precio, aun sin estar proporcional los engaños, vamos a darnos cuenta de que nos confirma ahí, ¡plam!, llega de nuevo al nivel de engaño, nos confirma que ya estamos en pauta número 3, aquí exactamente igual, ¡plam!, nos confirma que ya estamos en pauta número 3, ¡pam!, pero nos damos cuenta de que no es proporcional, y aún así el precio va a buscar ese nivel 161, que debería de ser el correcto para los engaños, y vemos incluso que el precio nos da entrada, se mete por debajo de ese nivel de engaño, dándonos entrada agresiva, y aquí se mete por encima del nivel de engaño, dándonos entradas que aparentemente son correctas. Es decir, se nos produce una estructura de patrón totalmente válida en su forma, en su estructura, pero tiene la carencia de que su zona de engaño no es proporcional. No deberíamos de entrar nunca a este patrón. No deberíamos de entrar nunca a este patrón. Y es por esto por lo que nosotros hablamos siempre de que deberían de ser proporcionales. Un patrón de un engaño que se produce de una forma totalmente correcta, con todas sus pautas correctas, pauta 1, pauta 2, pauta 3, respeta el nivel de 161.8, incluso nos da entrada. Si no es proporcional, no deberíamos de hacer nunca esa entrada. ¿Por qué? Porque ese patrón es demasiado pequeño en comparación al tamaño de zona del ciclo que estamos trabajando. Es altamente probable que este patrón falle. Por tanto, este patrón de un engaño es muy probable que se convierta en patrón de segundo engaño. Mirad, el institucional no solo trabaja con esas 4 formas de giro, sino que el institucional va a hacer combinación entre ellas. Si todo fuera tan fácil como buscar una de esas, digamos, las 3 formas con las que nosotros nos vamos a quedar, y se produzca una u otra, sería relativamente fácil trabajar las zonas. El problema es que el institucional nos va a hacer combinaciones de ellas. Hará un primer patrón, se transformará en otro. Fallará otro patrón, se transformará en otro. Este es uno de los casos más comunes. Tenemos un patrón de primer engaño completamente correcto en su estructura, pero con una enorme carencia, que no es proporcional. El precio puede tirar. El precio puede incluso hacer la intención de que va a tirar. No debemos hacer esa entrada. ¿Por qué no debemos hacer esa entrada? Una vez que el agresivo está dentro, sabe que el precio no debería de llegar aquí. Esa sería la rotura de ese patrón. El precio ya no puede volver a retestear ese máximo que me dejaste en la zona de engaño o ese mínimo
que me dejaste en la zona de engaño. Es altamente probable que lo retestee formando una evolución de patrón. ¿Qué características tiene esta evolución de patrón? Significa que va a hacer un patrón de primer engaño 2 veces. Vamos a tener un patrón de engaño 2 veces. El primer patrón, cuando se produce de una forma en donde no es proporcional, es altísimamente probable que se transforme en un patrón de lo que llamamos patrón de segundo engaño, que no deja de ser el mismo patrón repetido 2 veces. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Si esto sucede, por supuesto ya estaríamos ahí con el fibo de seguimiento. Si hubiéramos entrado a ese patrón con esa carencia, ya estaríamos dentro, el agresivo estaría dentro y el calmado estaría esperando que el precio viniera a la zona de 61.8 del seguimiento. Ya estaríamos dentro con el fibo de seguimiento. Sabemos que es un patrón no proporcional, incluso el precio puede tirar más. Iríamos dentro, agresivo controlando la zona de gestión y el calmado intentando entrar. Es altamente probable que este patrón falle, no proporcional. Si esto sucediera y el patrón quedara ¡pam! Roto, y el patrón quedara ¡pam! Roto, automáticamente la evolución natural de un patrón de primer engaño con la carencia de la proporcionalidad es que evolucione a patrón de segundo engaño. Ese mismo fibo de seguimiento nos sirve para tener en cuenta los próximos niveles del siguiente engaño. Patrón de primer engaño ya se ha roto y tenemos aquí la evolución natural del patrón de segundo engaño. Es altamente probable que el precio ahora se venga a buscar los nuevos niveles de engaño. Quiero que os fijéis una cosa. Cuando nosotros medimos el patrón de primer engaño, medimos la pauta 2, que es el primer rechazo que tiene el precio en la zona. Cuando estamos midiendo patrón de segundo engaño, lo que hacemos es medir el segundo rechazo que hizo el precio una vez que activó el patrón con carencia. Aquí igual, en el primer engaño estábamos midiendo esa primera pauta, número 2. Cuando ese patrón falla, lo que medimos es el mismo fibo de seguimiento, no estamos midiendo otra cosa que el segundo rechazo que tiene el precio en la zona. Eso significa que damos por roto el patrón de primer engaño, lo damos absolutamente por roto. Esto ya no vale, hemos tenido que gestionar si hubiéramos estado dentro. Nunca deberéis hacer entradas con patrones no proporcionales. Y quiero que os fijéis cómo ahora efectivamente esos segundos engaños ahora sí son proporcionales. Estos segundos engaños ahora sí son proporcionales. Esta entrada es la que deberíais de hacer. Patrón de segundo engaño que ahora sí tiene sus niveles de engaño en la zona correcta. Actuaríamos exactamente igual, de la misma forma que si fuera un primer engaño. Exactamente igual. Esperaríamos que el precio retesteara la zona de 161 y ahora tomamos como nivel de engaño el máximo de ese segundo rechazo. El máximo de ese segundo rechazo. Si el precio ahora volviera a meterse por aquí debajo, tendríamos de nuevo la entrada agresiva. No deberíamos de haber hecho la primera entrada con el patrón no proporcional. Deberíamos de estar esperando a entrar aquí. Aquí exactamente igual. Ahora deberíamos de estar esperando las mismas condiciones, ahora con un nuevo nivel, que es el mínimo del segundo rechazo, para empezar a entrar agresivo. Patrón de segundo engaño. No deja de ser la repetición del primero hecha 2 veces. Cuidado con las carencias. Cuidado con las carencias. Hemos dado mucha importancia a la proporcionalidad. Hemos estado hablando de que cuando hay patrones de engaño
debería de, al menos el 161.8 ser proporcional. Nunca entréis a mercado con un patrón de engaño no proporcional. Es altamente probable que se transforme en patrón de segundo engaño, que sin duda es más probable que tenga sus niveles de engaño correctos. Aplicaríamos exactamente las mismas normas que un primer engaño. Stop ahí arriba, exactamente mismas normas. Simplemente es la repetición de un mismo patrón. Vamos a ver si puedo. Cogeríamos stop y cogeríamos stop. Ahí está. A partir de ese momento, como siempre, fibo de seguimiento. Calmado, no está dentro, está esperando retroceso. El agresivo ya está dentro, pero también para gestionar su posible fallo va también controlando ese nivel 61.8. Patrón de segundo engaño.